Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y muchas cosas buenas. Y bueno, si no lo están teniendo, aquí estoy yo para animarlos un poquito. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que me tiene súper emocionado. Vamos a hablar de Anne Derzel, sí, la increíble Anne Derzel. Pero no solo vamos a hablar de ella, sino de una entrevista muy específica, una entrevista que, para ser honestos, nos tomó a todos por sorpresa. Una entrevista que nos dejó a todos, pero a todos, boquiabiertos. La famosa entrevista donde, bueno, ya les adelanto algo del título, nunca me arrepiento. ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos tiene preparado Ande? Así que si son fans de Ande, si les encanta el mundo de las series turcas, o simplemente si les gusta el buen chismecito, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis, opiniones y por supuesto, un poco de mi propia emoción al respecto. No se olviden de que si les gusta el contenido que hago, si quieren seguir enterándose de todo este mundillo y no perderse nada, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ni un solo vídeo y siempre están al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas y por supuesto, de Hande Erçel. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Hande Erçel. ¿Quién no conoce a Hande Erçel? Es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, y con justa razón. Su belleza, su talento, su carisma, su todo. La han convertido en un ícono de la televisión turca y en una figura admirada en todo el mundo. Desde sus inicios en la televisión con papeles en series como Güneşinkler, hasta su explosión de fama con Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, su éxito arrollador con Sen Kalkam, Hande ha demostrado una y otra vez su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero más allá de su talento actoral, Hande también es conocida por su personalidad. Es una mujer fuerte e independiente con una gran conciencia social y una imagen pública muy cuidada. Siempre se muestra cercana a sus fans, participando activamente en redes sociales y defendiendo causas que le importan. Es una influencer, una modelo, una actriz, y mucho más. Y esa complejidad, esa profundidad, es lo que la hace tan fascinante. Ahora, la entrevista a la que nos referimos hoy. Bueno, fue una de esas conversaciones que te dejan pensando. De esas entrevistas que cuando terminas de verla, sientes que has conocido un poquito más a la persona que está del otro lado. Y precisamente por eso causó tanto revuelo. La entrevista fue realizada no importa mucho el medio, lo relevante es el contenido, la sinceridad con la que Hande se abrió. Una de las primeras cosas que impacta de esta entrevista es la forma en que Hande se presenta. No es la actriz que vemos en la alfombra roja, ni la modelo de las campañas publicitarias. Es Hande, la persona, sin filtros, sin poses. Se muestra vulnerable, humana, con sus aciertos y sus errores. Y eso, ya de entrada, genera una conexión especial con el espectador. A lo largo de la entrevista, Hande aborda diferentes temas, desde su carrera profesional hasta su vida personal. Habla de sus éxitos, de los desafíos que ha enfrentado, de las decisiones que ha tomado y, por supuesto, de sus relaciones personales. Y aquí es donde entra en juego el título que mencionamos, Nunca me arrepiento. Esta frase aparentemente simple encierra una filosofía de vida muy poderosa. Significa aceptar el pasado, aprender de él y seguir adelante sin lamentaciones. Es una actitud que demuestra una gran madurez y una profunda capacidad de crecimiento. Hande explica que aunque ha pasado por momentos difíciles, por situaciones complicadas y decisiones que quizá otros cuestionarían, ella no se arrepiente de nada. Cada experiencia, buena o mala, la ha convertido en la persona que es hoy. Ha aprendido de sus errores, ha superado obstáculos y ha salido fortalecida de cada desafío. Y esa es una lección que todos podemos aprender de ella. Un tema recurrente en la entrevista es su relación con el trabajo. Hande habla de la exigencia que supone su profesión, de la presión mediática, de la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas. Pero a pesar de todo, se muestra apasionada por lo que hace. Le encanta actuar, le encanta contar historias, le encanta conectar con el público. Y esa pasión es lo que la impulsa a seguir adelante, a superar las dificultades y a dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. También aborda el tema de las relaciones sentimentales, un aspecto que siempre genera mucho interés en los medios y en sus fans. Hande es muy reservada con su vida privada,
pero en la entrevista se permite hablar de sus experiencias amorosas, de sus relaciones pasadas y de lo que ha aprendido de ellas. Y una vez más demuestra su madurez y su capacidad de análisis. No culpa a nadie por sus errores, no se lamenta por lo que no fue, sino que asume su responsabilidad y sigue adelante. Otro punto clave de la entrevista es su relación con sus fans. Ande es muy consciente del cariño y el apoyo que recibe de sus seguidores, y siempre se muestra agradecida por ello. Habla de la importancia de conectar con su público, de responder a sus mensajes, de demostrarles que los valora y los aprecia. Y eso se nota en su comportamiento, en su cercanía, en su forma de ser. Es una actriz que se preocupa por sus fans, que los considera una parte fundamental de su éxito. La entrevista también toca el tema de su salud mental. Ande habla abiertamente de los momentos de ansiedad, de estrés y de las dificultades que ha enfrentado en este ámbito. Y lo hace con una sinceridad que conmueve. Rompe el silencio, normaliza el tema y anima a otros a buscar ayuda si la necesitan. Es un gesto muy valiente y muy importante, ya que ayuda a visibilizar un problema que afecta a muchas personas, especialmente en el mundo del espectáculo. En resumen, la entrevista es un retrato íntimo y revelador de Ande Ercel. Una mujer fuerte, talentosa, con una gran capacidad de resiliencia y una filosofía de vida admirable. Una mujer que ha aprendido a vivir sin arrepentimientos, aceptando su pasado, aprendiendo de él y proyectándose hacia el futuro con optimismo y determinación. Ahora, quiero hablar de un par de momentos específicos de la entrevista que, en mi opinión, fueron especialmente significativos. Primero, cuando Ande habla de sus inicios en la actuación. Relata cómo fue su primer casting, cómo se sintió al recibir su primer papel, cómo fue construyendo su personaje. Y lo hace con una ilusión, con una pasión que contagia. Se nota que ama su trabajo, que disfruta cada momento, cada desafío, cada aprendizaje. Es una inspiración para todos aquellos que sueñan con dedicarse a la actuación. Y segundo, cuando Ande habla de sus proyectos futuros. Con qué entusiasmo habla de las nuevas series, de los nuevos desafíos, de las nuevas oportunidades. Parece que la energía no le falta. Deja entrever que tiene muchos proyectos interesantes en camino. Y a mí, como fan, eso me llena de emoción. Me encanta saber que Ande sigue creciendo, que sigue explorando nuevas facetas de su talento, que sigue sorprendiéndonos con su trabajo. Un aspecto que también me gustaría destacar es la evolución de Ande en cuanto a su imagen pública. En esta entrevista se muestra mucho más auténtica, más natural, más cercana a sus fans. Se atreve a mostrarse sin filtros, sin poses, sin máscaras. Y eso, creo, es un reflejo de su crecimiento personal. Se siente más segura de sí misma, más cómoda con lo que es, y eso se transmite en su comunicación. La entrevista, en definitiva, es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida. A cuestionar nuestras decisiones, a aprender de nuestros errores, a vivir sin arrepentimientos. Es un recordatorio de que la vida es un camino lleno de desafíos, pero que, con determinación y optimismo, podemos superarlos y salir fortalecidos. Es un ejemplo de que el pasado no define nuestro futuro, y que siempre podemos elegir la actitud con la que afrontamos la vida. Ahora, pasando a mi opinión personal. A mí la entrevista me encantó. Me pareció sincera, profunda y muy inspiradora. Me gusta Ande como actriz, pero sobre todo me gusta como persona. Me gusta su actitud, su compromiso, su autenticidad. Me gusta que sea una mujer fuerte e independiente y que no tenga miedo a ser ella misma. Y después de ver esta entrevista, la admiro aún más. Es importante destacar que en el mundo del entretenimiento, es muy común que las celebridades cuiden mucho su imagen pública. A veces esa imagen puede parecer artificial, distante, poco real. Pero en esta entrevista, Ande rompe con esa barrera. Se muestra vulnerable, cercana, humana. Y eso, creo, es lo que la hace tan especial, tan querida por sus fans. En las redes sociales, la entrevista generó muchísimas reacciones. Los fans de Ande expresaron su admiración, su cariño y su apoyo. Comentaron lo mucho que les había gustado, lo mucho que les había emocionado y lo mucho que habían aprendido de ella. Y eso demuestra el impacto que tuvo la entrevista en el público. Además de los comentarios de los fans, también hubo muchos análisis de expertos en el tema. Se discutió sobre la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo, sobre la necesidad de normalizar el tema y sobre la valentía de Ande al hablar abiertamente de sus experiencias.
La entrevista se convirtió en un tema de debate y reflexión, lo cual demuestra que Ande, más allá de ser una actriz exitosa, es una figura influyente que tiene la capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad. Y creo que eso es algo que hay que valorar y aplaudir. En mi opinión, esta entrevista es una joya. Es un tesoro que nos permite conocer un poco más a Ande Ercel, a la persona detrás de la actriz. Es una lección de vida, una invitación a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Y es un recordatorio de que con actitud, con optimismo y con ganas de aprender, podemos superar cualquier obstáculo y vivir una vida plena y feliz. Así que, resumiendo los puntos clave del vídeo de hoy, hemos explorado la inesperada entrevista de Ande Ercel, destacando su sinceridad, su vulnerabilidad y su mensaje de nunca me arrepiento. Analizamos su actitud ante el trabajo, las relaciones y los desafíos de la vida, mostrando su crecimiento personal y su conexión con los fans. Tocamos sus inicios, proyectos futuros y su imagen pública, resaltando cómo rompe barreras en la industria y su impacto positivo en la sociedad. La entrevista es una invitación a reflexionar sobre la vida, una lección de resiliencia y una muestra del poder de la autenticidad. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido inspirados y que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis sobre la entrevista de Ande Ercel. Realmente me encanta hablar de todo esto con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por sus comentarios, por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Significa mucho para mí. Y ahora, antes de irnos, no olviden dejar sus comentarios, contándome qué les pareció la entrevista, qué fue lo que más les gustó y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.